Hola querido hermano, que Dios te bendiga, te guarde y te ayude poderosamente. ¿Qué es más fácil decir que quieres una prosperidad monetaria o quieres que tu vida sea próspera en el camino del Señor? Porque hemos confundido el crecimiento económico, el crecimiento a través de nuestras capacidades para poder tener ganancia o tener una posesión con la prosperidad que según la palabra de Dios. Dios no prospera con dinero, querido hermano. Dios prospera es con su espíritu dentro de nosotros. Dios prospera nuestra alma, nuestra mente. Él nos capacita, querido hermano. Hoy te quiero hablar precisamente de esta prosperidad que tal vez la confundamos mucho con las posesiones que podamos tener. Pero Abraham, querido hermano, quiero hablarte de un poco de Abraham. Abraham, él no le pidió a Dios tener vacas, tener cantidades de tierra, porque la tuvo un hombre muy adinerado en cuanto a tener posesiones, sin números incontables, cantidades de bienes, pero Abraham no les importaba porque las compartió inclusive con su sobrino Lot. Él les dio de esas bendiciones y estando en la decisión cuando hubo una disputa de pelea entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, decidieron apartarse e ir uno para una tierra y el otro para otra. Y él le dijo a Lot que escogiera primero, y Lot escogió la mejor tierra donde él podía apacentar su ganado y podía conseguir agua. Pero a Abraham no le importó ir aunque hasta el desierto, a cualquier tipo de tierra, porque sabía que lo más importante que tenía que ir con él era la presencia de Dios. Y precisamente Abraham siempre constantemente estaba en la presencia de Dios. Y esa presencia y esa obediencia y ese amor y esa pasión que tenía Abraham, esa fe, esa confianza en Dios, le permitía además que Dios le añadiera muchas cosas, porque allí es donde entró algo muy importante en esa prosperidad que hemos confundido, la gracia de Dios. Donde está la gracia de Dios hay crecimiento en nuestra vida. Es decir, obviamente se va a materializar con las cosas naturales que podamos hacer, porque todo lo que toquemos con la gracia se va a multiplicar y va a dar fruto, querido hermano. Es la gracia, tenemos que buscar su presencia, esa es la prosperidad. José también, la palabra de Dios nos habla de José. José fue vendido inclusive a los egipcios, y José donde llegaba hacía prosperar, prosperó aún estando en la cárcel, dio mucho fruto porque la presencia de Dios reposaba sobre José. La presencia de Dios es la que te permite a ti, querido hermano, poseer, tener, añadir. Salomón, el rey Salomón. Salomón agradó a Dios porque Salomón no pidió ser un hombre rico. Salomón no pidió que le colocasen los enemigos por estrado de sus pies. Salomón pidió sabiduría para poder conducir al pueblo de Dios, a esa muchedumbre, porque era muchísimo, para poder tomar buenas decisiones, para poder andar en el camino de la rectitud. Y agradó tanto Dios que Dios le añadió riquezas y posesiones sin número, tanto así que no hubo un rey que se vistiera como se vistió Salomón, que tuviera las grandes cantidades de dinero, de tesoro que tenía él, las grandes cantidades de posesiones y muchas cosas. Su reino fue sólido en cuanto a decir que tenía una economía grandísima. No había un rey más rico que Salomón, querido hermano, pero es porque a Dios le agradó y la gracia de Dios le atrajo, le añadió otras cosas que necesitaba. La palabra de Dios nos dice: buscad, por nada estemos afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios con oraciones y súplica. Y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiere decir, querido hermano, que Dios tiene cuenta de que usted necesita, de que yo necesito, y todos en nuestra vida natural necesitamos tener, pero tener que, hermano, tener lo necesario. Porque tener mucho te envanece,
te hace olvidar y te hace colocar tu confianza en el dinero y te crea un ego, y todo el que hace del dinero un Dios, entonces viene la raíz de tomar el hombre y que ha desechado. Y el que tiene poco, querido hermano, tal vez mucha pobreza, puede inclusive venir a blasfemar en contra de Dios, pero el que tiene lo necesario siempre va a estar allí constante. Lo necesario, querido hermano, Jesús habló de lo necesario, y lo necesario que necesita tu vida es escuchar la palabra de Dios. Jesús fue a visitar a unos amigos de él, fue a visitar a la casa de Marta y de María, hermanos de Lázaro, querido hermano, y Marta estaba muy afanada, pero María estaba a sus pies. Y allí le dijo: Marta, muy afanada estás, solo una cosa era necesaria, y María tu hermana ha tomado la mejor parte, la cual no le será quitada. Y esa mejor parte, lo necesario, era estar escuchando el mensaje de Dios, estar en la presencia del Señor. Y ya sabes que estando en la presencia del Señor, entonces anda en su gracia, y donde esté su brazo extendido, allí hay favores, allí hay milagros, y allá hay donde tú estés, donde tú te encuentres, esa tierra, esa condición, esa realidad, en este momento donde tú te encuentres, si está la manifestación de Dios y su brazo, Él abre puertas donde no hay, y Él hace de esos sequedales manantiales para ti, querido hermano. La prosperidad de Dios es su gracia cuando tú hallas ese favor de Él, cuando tú andas relacionándose con Él. No es la cantidad de posesiones. No quiere decir que un hermano esté prosperado y esté con el Señor porque tenga muchas posesiones. No, querido hermano, porque esas posesiones te las da el mundo, el César lo que es del César, pero de Dios, lo de Dios no es dinero, lo de Dios es darte los frutos, darte los dones, y obviamente dándote esos frutos, tú creces, querido hermano, y viene su gracia, y Él sabe que tú tienes necesidad de todas aquellas cosas. Así que, querido hermano, si tú también eres una persona que tienes las condiciones, tienes dinero, recuerda no cerrar, manda a Dios no cerrar tu corazón, sino seguir avanzando, querido hermano, y ser personas que te muevas a misericordia, porque hay muchas personas necesitadas. Si tienes como, querido hermano, es importante dar, porque el que da tiene, querido hermano, el que da recibe, querido hermano, y es muy importante es prestarle ayuda a este mundo, prestarle ayuda al prójimo, querido hermano. Si tienes, recuerda no cerrar tu corazón, sino dar con amor. Pero tampoco, querido hermano, te dediques solamente a dar. Dedícate a buscar a Dios en el corazón, a crecer, a dar la palabra de Dios, a dar el mensaje de Dios, que ese es el que se desarrolla, que ese es el que se multiplica y hace que la vida de una persona pueda ser transformada. No hay mayor tesoro que tú le puedas dar a una persona que dar el mensaje de Dios, porque no sabe cómo puede edificar a aquella persona. Tal vez esa persona no necesite del dinero, esa persona necesita es de algo que lo saque de ese cautiverio, lo saque de esa depresión, lo saque de esa enfermedad, lo saque de esa cosa, porque nada en este mundo puede hacer, querido hermano, que te sientas mejor y llenar esos vacíos que te deja el mundo, que Jesucristo en nuestra vida, querido hermano, que a través de la palabra de Dios nosotros podemos limpiarnos, nosotros podemos tener una relación y conocer a Jesús. Dios te siga fortaleciendo, Dios te siga bendiciendo, querido hermano, donde quiera que te encuentres, y que la paz de Dios repose en tu corazón en el nombre de Cristo Jesús.